Roma Invicta es la continuación de Roma Victoriosa. Roma Victoriosa es una historia de Roma, llegaba desde la fundación de la ciudad hasta la conquista de Grecia. Entonces Roma Invicta trata un periodo más breve, porque es solo un siglo, son 100 años prácticamente, desde la destrucción de Cartago hasta la muerte de Julio César. Sin embargo, el libro es más largo. ¿Por qué? Porque es una época muy, muy intensa. Es probablemente la época más intensa de la historia de Roma y la más apasionante, y por tanto lo es de la historia de la humanidad. La verdad es que, sobre todo, lo que procuro que todo lo que escribo tenga en común es el afán de entretener. Como novelista, básicamente, quiero tramas con intrigas que atrapen a los lectores y personajes con los que se sientan identificados. Entonces, tanto el género histórico como cualquier otro en ese sentido me puede valer. Pero es cierto que luego la fantasía, la saga de Tramoria, por ejemplo, otorga muchísima mayor libertad creativa. Quieras que no, al escribir una novela histórica como Salamina, tengo que respetar los hechos y que puedo aprovechar los huecos que deja la historia, pero la fantasía me permite convertirme en lo que queremos ser los autores muchas veces, una especie de dioses, creadores de universos. El final. A ver, el principio de un libro, bueno, es una fase más relajada, cuando al principio estás leyendo mucho para documentarte y demás, pero también por otro lado estás sufriendo porque las cosas no se acaban de concretar. Y luego el principio es duro. Es mucho más satisfactorio cuando ya tienes muchas páginas, revisarlas, ver cómo los personajes han ido cobrando voz. Porque al principio los personajes son prácticamente de dos dimensiones. Según tú vas escribiendo la novela, van cobrando vida. Esto lo decimos de los escritores, pero es que no es una frase hecha, es que es cierto. Hay escenas en algunas de mis novelas en que he dejado simplemente que los personajes dialogaran. O trialogaran, a lo mejor escenas de 3, les he dejado a ver qué ocurría y eso ha abierto nuevas posibilidades en la trama. Pero eso solo puede ocurrir cuando estoy muy avanzado en el libro y conozco realmente a esos personajes. Por eso, al final, me gustaría no terminar nunca, me gusta quedarme, porque es un mundo, una familia con la que vivo y me da mucha pena cerrar un libro en ese sentido. Referentes literarios no puedo dar generales, son un poco de cada época. El hecho de que empezara a escribir fantasía como la saga de Tramoria tuvo mucho que ver con mi afición a Tolkien, a los cómics de Conan. Eso es cuando era adolescente, me sigue gustando mucho Tolkien, pero he ido cambiando de lectura según los intereses que tengo en cada momento, ¿no? La lista es muy larga, por ejemplo en El corazón de Tramoria ponía muchos autores a los que admiro y a los que he leído durante épocas diversas de mi vida, ¿no? Por ejemplo, acaba de morir un autor de ciencia ficción, aquí no muy conocido, con más de 90 años y que para mí ha sido un gran modelo, que se llama Jack Vance, un autor de novelas de aventuras que me ha inspirado por la imaginación desbordante que tenía y luego la facilidad para, en 2 pinceladas de estilo, crearte esa sensación de extrañeza, de estar en otro lugar desconocido. Los sueños son muy importantes para mí. Como más de un escritor le ocurre, por lo que sé, yo me despierto mucho por la noche y eso hace que recuerde mucho mis sueños. Y es un tema que a mí me ha obsesionado. La espada de fuego empieza hablando de sueños y siempre me ha llamado la atención cómo funciona el mecanismo de la mente durante el sueño. Sé que hay cierta relación entre el sueño y lo que pensamos despiertos. Entonces, cuando estoy muy obsesionado con una novela, llega un momento en que sueño con ella. Volviendo a la espada de fuego, por ejemplo, hubo una escena en que solucioné un problema de los personajes basándome en una cosa que soñé, ¿no? Normalmente no es demasiado útil porque los sueños tienen eso que son absurdos. Me ha ocurrido más de una vez estar soñando y pensar, este argumento es alucinante, y al despertarme y mirarlo decir, no tiene ni pies ni cabeza. Pero sí, a veces alguna solución he sacado del mundo del sueño.